Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Apple Station. Por fin tenemos jailbreak para los dispositivos con procesador A12 en iOS 12.4. Palm21 ha liberado una nueva versión de Uncover que hace compatible a los dispositivos con chip A12 con el jailbreak en iOS 12.4. Así que si tú tienes un dispositivo con chip A12, por ejemplo un iPhone XS, un iPhone XS Max o un iPhone XR, estás de enhorabuena porque en este vídeo te voy a enseñar a realizar el jailbreak en tu dispositivo en iOS 12.4. Después de tantísima espera, ya por fin tenemos este jailbreak con nosotros y espero que lo disfrutéis muchísimo. Además, para todos aquellos que hace 2 semanas actualizasteis vuestros dispositivos con chip A12 a iOS 12.4 porque yo lo dije, felicidades, ahora vosotros tenéis vuestra recompensa. Ya sabía yo que más temprano que tarde ibais a poder disfrutar de este nuevo jailbreak. Así que para todos aquellos que tengáis vuestro dispositivo A12 en 12.4, vamos con la intro y comenzamos con el proceso de jailbreak. Bien, pues vamos a comenzar con este proceso de jailbreak. Antes de comenzar me gustaría aclarar de nuevo que este jailbreak es compatible con el iPhone XS, con el iPhone XS Max y con el iPhone XR y con cualquier otro dispositivo que tenga un procesador A12 o A12X y también los procesadores inferiores. Los únicos dispositivos que no son compatibles son los nuevos iPhone 11 que acaban de salir al mercado. Bien, pues para comenzar con este proceso lo que tenemos que hacer es ir a la página web de Ignition, tendréis el link en la descripción y le dais donde dice Use Now Web. Esperáis a que cargue y cuando entréis en esta pantalla simplemente le dais a Close en este cartelito de advertencia y vais a la segunda pestaña que aparece abajo, la cajita con la flechita hacia arriba. Una vez que estéis ahí, simplemente vais a ir a la sección que se llama Jailbreaks y vais a pulsar sobre ella. Una vez que nos encontremos aquí en Jailbreaks, vais a hacer scroll hacia abajo hasta que encontréis una app que se llama Uncover oficial, le dais y simplemente le dais en el botón azul que pone Get. Al pulsar sobre Get se os abrirá otra nueva pestaña que os pondrá instalar. Simplemente le dais a instalar y la aplicación de Uncover comenzará a instalarse en vuestro dispositivo. Una vez que la aplicación esté instalada, si intentáis abrirla os dirá que no podéis porque el desarrollador empresarial no es fiable. Así que para solucionar esto vamos a los ajustes, vamos al apartado de general y una vez que estemos en general bajamos hacia la parte inferior y le damos a gestión de perfiles y dispositivos, pulsamos sobre la app empresarial, le damos en confiar y de nuevo en confiar y ya podremos abrir la aplicación de Uncover. Así que simplemente la abrimos y le damos a donde pone jailbreak en la parte inferior en el botón azul. Simplemente pulsamos donde dice jailbreak y esperamos a que nos salte una alerta que nos dirá que tenemos que reiniciar nuestro dispositivo. Así que simplemente le damos donde dice OK y nuestro dispositivo realizará un reinicio. Cuando volvamos de este reinicio, simplemente vamos a la pantalla de inicio, buscamos la aplicación de Uncover y volvemos a entrar y le volvemos a dar al cartelito de jailbreak que aparece azul abajo. Y ahora se comenzará a realizar de nuevo el jailbreak y completará el proceso instalando Cydia en nuestro dispositivo. Este proceso puede tardar incluso más de un minuto, a mí concretamente me ha tardado 65 segundos, pero lo he acelerado para que el vídeo no se haga tan largo. Así que simplemente pulsamos OK y nuestro dispositivo realizará un respring y ya cuando volvamos veremos cómo Cydia se encuentra instalado en nuestro dispositivo. Así que entramos, deslizamos hacia el lado y tenemos ya Cydia disponible para ser utilizado en nuestro dispositivo. Ya tendríamos el jailbreak perfectamente hecho en nuestro dispositivo y completamente funcional. Una vez que entremos en Cydia, esperamos a que todo cargue correctamente y es muy importante que vayáis y le deis donde dice actualizar paquetes críticos en la ventana que os sale en la pantalla. Estos paquetes tenéis que actualizarlos, le dais arriba a confirmar para que todo se instale correctamente y vuestro jailbreak pueda funcionar a la perfección. Estos paquetes son imprescindibles para el buen funcionamiento del jailbreak y recomiendo encarecidamente que los instaléis. Una vez que el proceso finalice, le dais a cerrar Cydia en la parte inferior y Cydia se cerrará. Simplemente la volvéis a abrir, esperáis de nuevo a que cargue y ya tendréis Cydia completamente lista, instalada y funcionando y vuestro jailbreak funcionando al 100%. Una cosa quiero comentaros a los usuarios, sobre todo que seáis más inexpertos, y es que cada vez que apaguéis vuestro dispositivo tenéis que volver a utilizar la aplicación de Uncover y volver a darle a jailbreak para que Cydia vuelva a abrir. Si vosotros apagáis el dispositivo, Cydia va a dejar de funcionar, así que simplemente tenéis que volver a hacer el jailbreak con la aplicación de Uncover, tardará 1 o 2 segunditos y ya podréis abrir Cydia de nuevo.
nuevo. Así que bueno, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo, espero que disfrutéis de este jailbreak y ya sabéis que yo por mi parte voy a seguir informando de todas las noticias que tengan que ver con el mundo del jailbreak, así que te puedes suscribir al canal, puedes activar la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo vídeo. Por la parte superior de la pantalla te estoy dejando otro vídeo que probablemente también te guste. Por la pantalla estarás viendo también mis redes sociales por si quieres contactarme por algún sitio. Y ya sabes que yo soy Alberto, esto es Apple Station Pro y nos vemos en un próximo vídeo.